Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos y bienvenidas. A esta nueva clase que nos encuentra. Vamos a ver un tema que tiene que ver quizás más con la administración de matrices de datos, que, bueno, ahora vamos a ver los detalles y demás, pero bueno, acá básicamente vamos a incorporar nueva información a, a una base de datos original, llamémosle. Nosotros hasta ahora, por lo menos las últimas clases, fuimos extendiendo la base lateralmente o seleccionando casos, eh, como vimos hace un par de clases. En la última vimos más el tema de lo que sería la agregación, cómo cambiar de unidades de análisis o eh, obtener datos a partir de una base original. Nosotros ahora eh, en sí no es que vamos a eh, generar variables nuevas, sino que vamos a ver dos tipos de fusión de datos que tiene que ver con, bueno, fusión de matrices o adición de casos. Ahora lo vamos a ver un poco más gráficamente. Eh, una primera opción que vamos a ver tiene que ver con la fusión de matrices, donde adiciono, para no decir agregar, que agregar por la clase anterior vimos que tenía un concepto distinto, ¿no? Como cuando uno cambia de unidades de análisis. Eh, Acá vamos a adicionar variables que ya están creadas por fuera de nuestra base de datos y tiene la posibilidad de em, generarlo en un mismo nivel de agregación. Imagínense, no sé, ustedes tienen en una base de datos de la pregunta 1 a la 20 y en otra base de datos tienen de la 21 a la 50. Bueno, eso sería cuando uno, en el caso A1, trabaja con un mismo nivel de agregación, ¿no? Obviamente la unidad de análisis tiene que ser la misma, personas, personas, hogares, hogares, provincias, provincias, países, países. Bueno, en las dos matrices la unidad de análisis tiene que ser siempre la misma. Y la otra opción que es posible cuando yo incorporo datos, pero de otro nivel de agregación. Por ejemplo, mi base original es personas y los datos que yo traigo es de hogares. Esto, la verdad que, bueno, un poco lo veíamos cuando hacíamos el 2 por uno ahí en la clase anterior de agregar y sumarlo a la misma base. Bueno, eso si supónganse es información adicional que obtienen por otras fuentes, si lo quieren incorporar a su base de datos, este sería el mecanismo para hacerlo. Un poco lo que va a diferenciar uno de otro es justamente si en el caso, bueno, algo fundamental que no lo dije hasta ahora, es que obviamente para yo poder asignar la información a cada uno de los casos, ya sea con el mismo nivel de agregación o un diferente nivel de agregación, es que yo tengo que tener una variable de identificación, algo que a mí me permita eh, asignarle, no sé, a la unidad de análisis uno los datos, por esto que decía de los cuestionarios, de las preguntas, de la 21 a la 50, bueno, al cuestionario uno asignarle el cuestionario uno, el cuestionario 2 el 2. O sea, que las unidades de análisis se correspondan en uno u otro lado. Un detalle importante que pide el SPSS es que estén ordenadas. Esta variable de identificación esté tanto en la base A como en la base B, que estén ordenadas.
A ver, una aclaración a pie de página. Eh, el SPS les da la opción de unir bases de datos sin esta variable de identificación, pero el tema es que lo asigna la primer fila con la primer fila, la segunda fila con la segunda fila. Si eventualmente por alguna situación se ordenó con algún criterio distinto, eh, es problemático porque el SPS lo va a unir, pero va a estar mal, porque supónganse que por algún criterio distinto de ordenamiento en la base D está, no sé, ordenado de manera descendente o están, no sé, primero por orden de carga y en la base original, en la A, están ordenadas por número de cuestionario. Bueno, va a pegar en la fila uno con la fila uno, la fila 2 con la fila 2 sin corresponderse los casos. Bueno, ahí sería como todo un error grave que estaríamos cometiendo. La única posibilidad es que también cuando uno trabaja en un mismo nivel de agregación, en el caso de acá, cuando son diferentes los niveles de agregación, es imposible hacerlo, pero porque, bueno, ahí ahora lo vamos a ver más en detalles, de la única manera que podríamos usarlo sin la variable de identificación sería en un mismo nivel de agregación, tomando todas las precauciones de que en la fila uno esté el caso uno de ambas variables, de ambas bases de datos, que en la fila 2 en ambas bases de datos esté el caso 2, bueno, pero es un riesgo. Y ahí, bueno, ahora sí, terminando esa aclaración de pie de página, lo que, cómo trabaja esta función de matrices adicionando variables, es que tanto en la base A, lo que yo llamé original, y en la base B, tengo una variable de identificación y lo que va a hacer es asignarle un dato a cada uno de los casos. ¿Sí? Esta información que estaba en la base B pasa a la base original o en la base A, que se incorpora a los datos que ya tienen, ¿no? Imagínense que este es el paquete de preguntas, no sé, la 20 a la 50. Bueno, esto que estaba en la base B pasaría a formar parte de la base A. O sea que si acá ya estaban de la 1 a la 20 o de la 19, bueno, con esta incorporación yo asigné uno a uno la información de otras preguntas de vuelta en un mismo nivel de agregación. Eso es lo importante que tienen que captar con este tipo de fusión. Y una fusión que quizás no es tan común, pero súper importante cuando uno quiere trasladar información de un determinado nivel de agregación a otro. Supónganse, bueno, ahora igual vamos a ver ejemplos, pero no sé, si ustedes quieren saber calcular, no sé, que habíamos visto en la clase pasada, por ejemplo, con los niveles de ingreso por sexo. Entonces, eso, la base B, va a tener un nivel de agregación que es, supónganse, el promedio de ingresos por sexo, y en la base A voy a tener identificados cada uno de los sexos. Entonces, lo que va a suceder es que o que pónganse, porque bueno, sexo acá tengo más de uno, bueno, pueden haber otras identificaciones, pero en el caso, supónganse de edad, que diga, no sé, la cantidad de personas. Entonces, yo a cada una de las personas de ese hogar le voy a asignar
y se va a repetir el dato para cada uno de los miembros de ese hogar, ¿sí? Supóngase, bueno, en el hogar uno, bueno, hay una persona, en el hogar 2 hay dos, en el hogar 3 hay tres personas, entonces lo que va a suceder es que se va a repetir, eh, considerando lo cuadrado, de alguna manera, de la matriz de datos, repitiendo la información. Acá en este caso, replica, o sea, traslada la información, y en este caso, como formato, como si fuera de tabla, repite la información para que cada uno de las variables tenga el dato. No es que lo pasa al primer caso, pónganse este hogar de dos miembros, que aparece solamente en el primer miembro, no, va a aparecer en cada uno de los miembros. Y después, bueno, va a haber, y bueno, los comandos para esto es el match file, ¿sí? Donde la base original está identificada como con un asterisco, y la que incorpora la información es eh, la externa, la base, la que uno tiene que denominar es la base externa, ¿sí? Entonces, el asterisco es la base original donde yo estoy parado, y la base, bueno, acá estaba A, pero era base B, es la que va a traer la información. Y acá un poco lo que vemos, distintas situaciones. Esto no lo vamos a ver en el programa, en el paquete estadístico, pero quiero que ustedes capten un poco cómo es la manera de trabajar, o las posibilidades que les puede ofrecer el programa. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo? eh, si ustedes tienen, nosotros hasta ahora vimos que teníamos uno a uno, ¿no? Tanto cuando es un mismo nivel de agregación, esto también lo voy a dar ejemplos en este, cuando quiero fusionar variables o adicionar variables con un mismo nivel de agregación, ¿sí? Hasta ahora veníamos viendo esto, estaban la misma cantidad de casos, los mismos casos de un lado y del otro. Ahora lo que planteo, situaciones posibles, es que en una base de datos, por ejemplo, en la original, en la A, hay del 1 al 5 y en la B del 3 al 7. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, le digo al programa que igual me funcione y que ambas bases aportan casos? ¿Sí? Básicamente lo que va a suceder es que de la información que está disponible, se va a completar. En principio, la gran modificación sería que en vez de los 5 casos que teníamos, serían 7, porque bueno, acá se incorporan estos dos casos de la base B. Pero bueno, la información que yo voy a disponer es el 1 al 5 para la información de la base A. Y lo que es la B solamente la voy a tener entre los casos 3 y 7. Esto es una posibilidad que el SPS les permite. Obviamente con todas las salvedades, porque ustedes en esta variable no van a tener información en los casos uno y 2 por una cuestión de que estaba incompleto. Bueno, si es que hay no respuesta o no hay información, bueno, pero sépanlo, y ustedes ahí, cuando hagan el análisis, algún tipo de observación o tratamiento van a tener que hacer, ya sea declarando, no sé, missing estos datos para que cuando hagan el análisis, el estadístico, lo que sea, bueno, esté ya como aclarado, digámoslo. Em, pero bueno, es una posibilidad,
no es la más feliz, pero bueno, o la más exhaustiva, por darle un nombre, pero bueno, técnicamente el SPS les da esa posibilidad de aportar casos tanto de una matriz como de la otra. Y estas opciones que uno también podría definirle es que en un caso así, donde no es que coinciden exactamente los casos, pero a mí solamente me interesa que aportar, o sea, que mi base original sea, o sea, la A, sea como mi base de referencia. Entonces, yo a esa base de referencia traigo los datos o trato de completar la mayor cantidad de datos de la base auxiliar. Entonces, en este caso, seguiría, si yo digo que solamente la base A aporta casos, eh, la base, la A más B, lo que yo llamé A más B, la base fusionada nueva, seguiría teniendo estos 5 casos, pero la información solamente que tengo de esos 5 casos, ¿no? Yo antes, en la opción anterior, bueno, tenía casos información para los casos 6 y 7, pero bueno, de lo que es mi base original, A, del 1 al 5, bueno, es la información que puedo llegar a tener. Y el otro caso, el alternativo, es la lógica igual, pero al revés. En vez de yo quedarme con los casos de mi base original, me quedo con los casos de mi base auxiliar, ¿no? La que antes aportaba casos, ahora va a ser mi base maestra, llamémosle, o asignarle un nombre y va a pasar exactamente lo mismo, pero al revés. Mis casos de referencia van a ser del 3 al 7 y yo, bueno, para esta variable voy a tener información, pero de las que traigo de la base A, la que antes era original, pero ahora esa se transformó en auxiliar en este ejemplo, eh, solamente voy a traer la información de los casos que cuento, ¿no? Por eso, nada, es una manera de, yo lo llamo administración de bases de datos, porque en ese sentido es un procesamiento particular en términos que yo no estoy generando información nueva a través de un criterio, llamémosle metodológico. Yo simplemente estoy como eh, adicionando información, incorporando información de otras fuentes, que obviamente con esto que ya sabemos de que tenga, o sea, mi unidad, o sea, cuando yo hago una investigación, mi unidad de análisis, bueno, puede ser varias, pero bueno, cuando hago pónganse que mi pregunta de investigación yo la respondo con una sola unidad de análisis, bueno, yo a esa unidad de análisis, a esa matriz de datos donde están volcada la información de mis unidades de análisis, le voy incorporando información externa. Digo, ejemplos hay millones. Nosotros, porque bueno, estamos como trabajando con la ETH, pero bueno, si supónganse, no sé, para seguir con la ETH, tengo de conglomerados alguna información, llamémosle de contexto, que diga, no sé, total de precipitaciones por aglomerado. Bueno, yo esa información se la podría agregar a mi base de personas, bueno, obviamente tanto de personas como de lugares. Es un nivel de agregación distinto, pero que si para mi investigación es plausible, es más que bienvenido y lo importante es que ustedes sepan que con el programa, con el HTS se puede hacer. Y una que es más sencilla, que lo que
para el final, eh, que básicamente es adicionar casos. No es que estoy incorporando información de variables nuevas, columnas nuevas, sino simplemente, nada, el ejemplo más sencillo, supónganse que cargo del 1 al 100 y del 101 al 200. Bueno, simplemente es como le indico al programa que me incorpore estos casos. Y obviamente también casi de sentido común, eh, estas unidades de análisis para visionar casos tiene que ser lo mismo, ¿no? O sea, obviamente la misma unidad de análisis, personas con personas, hogares con hogares, y un poco como ejemplo que vi antes, eh, las columnas, en el caso de que adicione casos, tienen que ser la misma, o sea, supóngase que esté completo, no sé, de la pregunta 1 a la 100, que estén las columnas, tanto en la base A como en la B, ¿no? Y ahí cualquier tipo de incongruencia, diferencia que yo qué sé, que en la base B, en este caso, eh, que incorpora nuevos casos, no esté la pregunta 1, bueno, para los casos entre el 100 y el 200 no va a estar la pregunta 1. Sentido común, ahí no hay arreglo de procesamiento en imputación que valga. Y ahí es como en esta gestión, esta administración de matrices de datos, bueno, ustedes tienen que hacer todos los chequeos previos para que asegurarse que en el cuestionario, en la base de datos, estén todas las preguntas, que en la base de datos 2 o en la B estén todas las preguntas y ahí, bueno, eh, se, se adicionan los casos. En esta opción que vamos a ver, obviamente no hay una variable de identificación. Acá lo que sí, y fundamental también en esto de tener todos los cuidados posibles, obviamente que los nombres de variables, así como se acuerdan cuando empezamos con este curso que creábamos bases de datos o matrices, cuando le asignábamos el nombre, el tamaño, o sea, por lo menos el nombre corto tiene que ser igual y el formato obviamente tiene que ser igual. Quizás no tanto las que son variables numéricas, que si que se pregunta uno en la base A, ahí esto está definido como con tamaño 4 y en la base B, el tamaño 3 no va a pasar nada, pero sobre todo hay ruido o no reconoce que sea la misma columna cuando uno trabaja con variables alfanuméricas o de cadena, ¿no? Ahí sí es un problema si, supónganse, nombre en una base está definida o asignada, no sé, 50 posiciones en una base y en la otra tiene 51 posiciones, no entiende que es la misma columna, la misma variable. Entonces no se las va a asignar en el mismo lugar. Va a figurar, no sé, nombre de base A y nombre de base B, pero no van a estar en la misma línea. Y en este caso, bueno, el comando es muchísimo más sencillo que simplemente es add files. Pero bueno, esto un poco era lo que le quería mostrar en términos, llamémosle, esquemáticos de cómo trabaja el SPSS. Bueno, vamos bueno, ahí para ver esto, em, que tiene que ver con esto, ¿no? Fusión de matrices.
en un mismo nivel de agregación, distinto nivel de agregación, igual lo vamos a ver, y después, esto no, pero bueno, las situaciones y la posibilidad de adicionar casos. Bueno, esto lo vemos ahora con el programa. Yo ya tengo una base de datos que los chequeos que uno tiene que hacer generalmente, es decir, bueno, a ver, que yo acá generé una variable de identificación, que son 62 casos, es la primera parte de la EPH, ¿no? Es como un recorte, pero llega hasta lo que sería la ponderación, ¿no? Y a mí me interesa incorporar más variables. Entonces, esto, así como hicimos la clase pasada, que trabajamos sobre el menú datos, la vez pasada hicimos de agregar, en este caso es fusionar archivos, ¿sí? Fusionar archivos. Y acá, eh, primero, lo que vamos a hacer es añadir variables, ¿no? Añadir variables, adicionar variables en el caso de un mismo nivel de agregación. Entonces, bueno, para que la vean, bueno, primero se las voy a mostrar. Yo acá tengo del 1 de vuelta al 62 y tengo de I y D hasta Ponsen. Si ustedes se fijan en la B1, tengo también del 1 al 62, o sea, primera condición cumplida, son los mismos casos, es el mismo nivel de agregación. Tengo la variable de identificación y en este caso tengo información, bueno, la que continúa, ¿no? Sexo, edad, lugar, no voy a decir de cada una de qué es, ¿no? Pero bueno, son más variables. Entonces, lo importante es que también en esto de esta como administración de base de datos, ustedes separen, digo, como referencia en la base original, lo que yo llamo A, pero bueno, la base original, cerciorarse que estén ordenados. Acuérdense que con el FP pueden ordenar los casos, tanto o de forma ascendente o descendente. Idealmente, por criterio, o sea, el SPS acepta las dos, mientras esté ordenado, acepta las dos formas. Yo recomiendo de manera ascendente. Nada, pueden usarlo, pueden no usarlo. Lo importante es que tanto en una base como en la otra estén ordenadas de la misma manera. Esto lo tienen que hacer antes de correr la sintaxis, ¿sí? El comando match file, porque si no les va a marcar un error. Entonces, nada, yo vuelvo a la base de datos, ya se ve que en ambos lugares la A y la B están ordenados. Bueno, entonces vamos a fusionar archivos y acá, bueno, el programa les pregunta con cuál base quieren fusionarlo. Y acá, bueno, distintas opciones, ¿no? Eh, en principio, por defecto aparece esto, fusión de uno con uno en valores de clave. Esto es lo que acá lo llama valores de clave. A veces si tienen la versión en inglés es key variables o lo que variable de identificación, que es lo que yo les puse en la presentación, bueno, que es la variable. Fíjense que el SPS ya selecciona las variables clave o variables de identificación, o key variable, que son comunes en las dos.
bases de datos. Eso ahora lo vamos a correr, pero fíjense, fusión de uno a uno basada en el orden de archivos. O sea, ahí ya no estaríamos teniendo en cuenta, esa es la no recomendación que les hago, salvo que estén muy seguros, o seguras que el orden de ambos archivos es el mismo, la misma cantidad de casos, pero bueno, siempre es mejor este método. Pero bueno, el SPS les permitiría hacer esta fusión sin tomar una variable clave. No hay muchas opciones como para poder, llamémosle, opciones del comando, es simplemente esto de, ahora vamos a ver de uno, o sea, sin criterio, sin variable clave, con criterio de variable clave. Y esto que lo vemos después, que es la otra opción cuando son distintos niveles de, eh, de agregación. Por eso es, en vez de uno con uno, que era la opción a uno que yo les había mostrado, es de uno a muchos, o de muchos a uno. ¿Sí? Bueno, y acá, bueno, simplemente pegar. Fíjense, bueno, están activos, bueno, el conjunto de datos, eh, el número en sí no importa, pero bueno, tiene que ver con ordena los casos, por, de- por defecto ya lo puso, ordena los datos, bueno, mi conjunto de datos 10 es la base de uno, separa el conjunto de datos 7, yo tengo la base A, y como este es la última base que está activada, si uno lo corre, va a la base A y lo que va a tener es que además, ¿se acuerdan que llegaba hasta Poncem, hasta acá llegaba? Estas, esta información que proviene de la otra base, de la de 1, ya lo trasladó a la base A. ¿Sí? Esta es la primera opción pensado en variables de un mismo nivel de medición. ¿Sí? Bueno, eso es, y esto, bueno, yo igual después les voy a copiar la sintaxis. Eh, Después lo voy a modificar en términos de base A, base B, porque así no va a quedar como claro. Bueno, eso era uno. Entonces, nosotros ya en la base A tenemos toda la información. Yo acá traje un par de ejemplos para lo que sería con distinto nivel de agregación. Acá yo tomé promedios de ingreso según el nivel educativo de las personas, ¿no? Entonces, vamos a tener esta es mi unidad de análisis, queda claro que es distinta a esta, ¿no? A la base A, que acá son 62 unidades de análisis. Bueno, son 62 personas, y en el caso de eh, C1, mi base adicional, llamémosle, mi unidad de análisis son los niveles educativos. No son personas, sino son niveles educativos. De vuelta, acá me fijo, mi variable de identificación, en este caso es nivel educativo. Obviamente me tengo que fijar que en la base A, nivel educativo esté, nivel educativo está. La única cuestión, como ya sabemos, es que tiene que estar ordenado, ¿sí? Entonces, según el criterio, bueno, tiene que estar ordenado. Y ahora sí, le puedo pedir al programa también el criterio de estar parado sobre mi base de datos original,
De vuelta, fusionar archivos, añadir variables. Bueno, acá ya aparecen varias. A mí la que me interesaba era la C1, C1. Y esto que yo les había dicho, por defecto el SP va a elegir la opción de uno a uno, como con la convertibilidad. Bueno, acá no, vamos a tener que de uno a muchos. Y fíjense, esto que el ejemplo que les daba, con cuál se quedan de los datos, ¿no? Si se quieren quedar con el conjunto de datos 11, o sea, el 7 que era el A, la base original, yo obviamente voy a elegir el 7 la base original, o la que aporta datos, ¿no? Acá es donde uno podría de alguna manera eh, seleccionar con qué base de datos. Por eso, bueno, prestar atención. Lo que pasa es que acá por lo menos las traducciones son muy obtusas. Selección, tabla de búsqueda, no, no es la descripción más feliz. Pero bueno, acá, bueno, está, no lo había mencionado antes, pero bueno, bueno, nosotros esto ya lo podemos destildar porque yo ya lo ordené, lo vimos recién, pero bueno, esto es como es el requisito sí o sí en estas versiones más avanzadas del SPSS, ya aparece esto de ordenar por la variable clave antes de fusionar. Acá no va a cambiar un poquito la sintaxis en términos de que le incorpora el tema table en vez de fila, es como un subcomando table, para ustedes es lo mismo. eh, Tanto en la anterior, que era uno a uno, está la variable de identificación, cuando es de uno a muchos o tipo table, también hay una variable de identificación y lo correcto. Y acá lo que va a suceder es que, a ver, el campo hace C1, yo por las dudas, a ver qué pasó, desde dónde nos paramos, no, desde la base A, yo lo voy a ver así, de datos de uno, de uno a muchos, y acá está. En mi base de datos A, bueno, conjunto de datos 7, pero en mi base de datos A, vamos a ver que el promedio de los ingresos está repetido para cada uno de los niveles educativos. ¿Sí? Esto si no lo volviera a ordenar, le asigna a cada uno eh, de los niveles educativos el promedio de ingreso de su categoría. Es un poco el ejemplo que vimos la vez pasada, de vuelta con los promedios de ingresos por sexo, que si uno quisiera compararse con en vez de generarlo por la misma base de datos como hicimos la clase pasada con el comando aggregate, en este caso lo obtuve externamente. No es que lo generé en el procesamiento, sino que lo traje de otra base de datos. Bueno, eso para nivel educativo. También lo había preparado para si uno lo quería por acá, C2
es lo mismo, pero me está diciendo, cambié en vez de usar el ID o el nivel educativo, lo que sería, quería traer el ejemplo de hogares con la EPH. O sea, la lógica es exactamente lo mismo, pero como la EPH en el caso de hogares usa dos variables, nada, como para que tengamos en cuenta eso. Em, de vuelta, nos vamos a parar en la base A, tenemos que ordenar, está ordenado por otra variable, datos, ordenar pasos, y uno elige las variables que van a ser de ordenamiento de las variables clave, ¿sí? Y de vuelta, en datos, función de archivos, yo ahí uso la C2, que es eh, la, la base de datos que me informa la cantidad de miembros por cada uno de los hogares. A ver, creo que no se los mostré, pero son, obviamente, son menos hogares, son 19 hogares. Acuérdense que la de personas eran 62 personas. ¿Sí? Bueno, eh, entonces volvemos, datos, tema de archivos, variables, vuelta a la CV. Fíjense que de vuelta tienen que acordarse de que sea una tabla, o sea, yo quiero que de uno a muchos, o sea, que la información de hogares se me repita para cada uno de los miembros de personas, o para cada una de las personas. Entonces, importante esto. Y de vuelta, mi base de referencia, la que yo quiero seguir trabajando, es la 7, que es la del conjunto de datos. Y acá no hace falta hacer nada, simplemente acá el SPS identifica las variables que son las comunes. ¿Sí? Herramienta, no, el nombre de la variable, MK, vamos a ir datos, y CV, y claro, ahí está. Estaba leyendo, no, en el ejemplo anterior no seleccioné esta opción, esto de seleccionar tabla de búsqueda. En realidad, lo que acá es de dónde voy a traer la información. O sea, con, es como una lógica, tenemos la inversa. Yo me paro sobre mi base original, la A, y traigo la información de afuera. Acá le estoy diciendo, trae la información de afuera y fíjense que ya está seleccionado el conjunto de datos activos es el 7, o sea, el A en este caso, ¿no? El conjunto de datos A, que en este caso es el 7. Cuestión importante que, bueno, que haya surgido acá cuando les estaba mostrando los ejemplos, porque, bueno, justamente tiene esto de cuando uno trabaja o con la sintaxis, esto de trabajar con más de una base de datos. Nosotros hasta ahora veníamos trabajando con una, nada, esta información de, bueno, conjunto de datos, dónde estoy parado, qué traigo, qué llevo, bueno, por eso yo un poco el ejemplo que les daba, esto de siempre tomar como referencia la base A, la base como maestra, y desde de ahí traer, o sea, traer a esa base maestra la información. Porque si no, a veces uno, bueno, abro no sé, esto que le dije, así en la base de precipitación.
pero llevo los datos, digo, con estas posibilidades de alguna manera llevar o traer información, me pareció importante ese criterio medio ordenador de uno, trabajar con la base maestra, con la base A y traer información. Por eso, bueno, importante cuando ustedes esto de uno a muchos, fíjense cuál está seleccionada como conjunto de datos activos, pues si no les va a romper esta lógica que les estoy contando. Bueno, yo ahora no acepto porque como ya traje los datos, bueno, acá de vuelta, lo mismo que vimos con nivel educativo, fíjense que para los mismos hogares está repetido el dato, ¿no? 3, 3, 3, 2, 4, 4, acá creo que están los 10 que vimos la vez pasada que nos había llamado la atención. 10 personas del mismo hogar. Bueno, con esto agotamos la parte de incorporar, adicionar o añadir variables, ¿no? Con un mismo nivel de agregación o un nivel de agregación distinto. ¿Qué nos falta? Bueno, adicionar casos. Por eso de vuelta, parados en la base maestra, en la base original, en la base A, que yo denominé A, y el STS denominó el conjunto de datos 7, es fusionar archivos, pero en vez de ir a añadir variables, es añadir casos, ¿sí? Y yo tengo otra base, bueno, se las voy a mostrar para que me crean, una base de datos D que tiene casos. ¿Se acuerdan del anterior? La base A era del 1 al 62 y en este caso es del 63 al 100. Entonces la idea es que yo en mi base maestra le incorpore esta información nueva. Entonces, de vuelta. Siempre como criterio, lo que les recomiendo es esto, base maestra, base A, para desde ahí hacer toda la administración de base de datos. Em, bueno, ahí datos, fusionar, añadir casos, base de origen. Bueno, acá, y fíjense, están todas las variables, eh, en este caso, todas las variables que pueden tener en las dos bases de datos, ¿sí? Obviamente, esto que va a ser en futuro, el conjunto de datos activo, asignó las variables que están en las dos bases de datos. Pero acá, variables desemparejadas, que le da ese nombre, son las que, fíjense, es el conjunto de datos activos, el A, la base maestra, y le pone un asterisco, ¿no? Y un más a la nueva base, la base D, para añadir casos. Todos estos que tienen un asterisco son las que traje, bueno, cuando vimos los ejemplos de adicionar variables, que en la base D no está, entonces no aparece. Yo igual, nada, voy a elegir alguna para que lo veamos, que se puede eh, incorporar, así medio a la fuerza, por ejemplo, y en pegar, vamos a ver que la sintaxis era bastante sencilla, add file, bueno, acá hace todo un, un ruido, llamémosle, para lo que sería la clase, por todas las variables que no coinciden. Si yo estuviera en la base pura A original de cuando empezamos la clase y lo adiciono a esto, no aparecería ninguna. Pero bueno, en este caso aparecen estas opciones. Y bueno, y si voy a la base A, ahí vemos que antes teníamos de la 1 a la 62 y ahora tenemos 62, 63 de la 1 a la 100.
Y si ustedes se fijan, las bases, el ejemplo este de las posibilidades, estas que estaban en la base A, nivel educativo y estado, no estaban en la base D, que era para incorporar, añadir casos. Entonces van a aparecer como missing. Así que bueno, ese es un poco, eh, no se los iba a mostrar, pero se los mostré al final qué sucede cuando no controlan esto cuando añaden casos, que en las dos bases tiene que estar la misma cantidad de casos, perdón, la misma cantidad de variables con sus nombres y formatos y todo, porque si no, sucede esto, que estas que estaban en una base del 1 al 62 no están en 63 al 100. ¿Por qué? Porque la base que usé para traer información, en este caso casos, valga la redundancia, no estaba la información. Pero bueno, eso es un poco las posibilidades que tenemos con el SPS. Como vimos hasta ahora, añadir variables con todas las posibilidades, uno a uno, uno a muchos, mismo nivel de agregación, distinto nivel de agregación, siempre, como vimos en la clase pasada con agregación, es que yo puedo agregar, pero no puedo desagregar. De personas yo no podría asignarle, no sé, a hogares informaciones, siempre de un nivel más agregado, uno más desagregado. Y la otra opción que tiene que ver con adicionar casos que ahí mucho no tengo para decirles, salvo la cuestión. No tiene variable de identificación, como tiene adicionar variables o añadir variables, pero ahí fundamental es que todas las preguntas tengan el mismo nombre, el mismo formato y que estén, bueno, en las dos bases de datos para no generar valores missing de manera innecesaria, de alguna manera. Así que bueno, espero les haya gustado la clase, les haya resultado útil y bueno, ya cualquier cosa saben dónde encontrarme, dónde escribirme, así que bueno, nos estamos viendo. Pero hasta la próxima.